Madre mía, cuántos problemas tienes en el gallinero cuando reúnes un montón de gallos, porque empiezan a pelearse. Si quieres saber por qué se pelean los gallos y cómo puedes evitarlo, acomódate, porque en este vídeo te lo voy a contar. Quien haya tenido la experiencia de juntar dos gallos en el corral sabe que estamos hablando de golpes de pico, golpes de espolón, incluso graves heridas o muerte de uno de los dos protagonistas. Y eso sea cual sea su raza. ¿De dónde viene esa agresividad propia de los gallos? ¿Qué significa? ¿Cómo limitar los conflictos? Aquí están nuestras respuestas. Una organización social jerarquizada en el gallinero. Con los gallos existe una organización social jerarquizada semejante a la de las gallinas. Es decir, lineal, con un gallo dominante y gallos dominados. Así, el dominante reina sobre todo el corral, tanto sobre los gallos como sobre las gallinas. Combates para definir una jerarquía entre gallos. Las batallas entre gallos son mucho más violentas que entre gallinas, a causa de sus espolones y de la testosterona, la hormona del macho que les hace más agresivos. Dichas batallas pueden concluir hasta la muerte cuando ninguno quiere someterse, si bien esto suele ser raro en el gallinero, ya que la mayoría de las agresiones finaliza con el sometimiento de un macho a otro. Afinidad de color entre gallos. Los gallos se pelean generalmente con un animal de color parecido al suyo, aunque el tamaño sea completamente diferente. Se supone que se trata de un instinto o fenómeno de identidad que procede del estado salvaje, donde el color determina el enemigo de una misma especie, contra el cual hay que defender absolutamente el territorio y su riqueza. La posesión de hembras en el gallinero. La posesión de hembras puede explicar también la violencia de los combates de gallos en el corral. El gallo dominante es efectivamente el que se aparea prioritariamente, pero aunque se acerque más a las gallinas de su harén y tenga por lo tanto más descendientes, los gallos dominados afinan estrategias para reproducirse discretamente al margen del soberano. Estudios científicos han encontrado incluso que su esperma es más eficaz, y eso es debido a una mayor movilidad de sus espermatozoides. La jerarquía es un instinto animal y nosotros no podemos hacer mucho por evitarlo. Lo ideal es introducir varios gallos juntos al mismo tiempo, o si no, prever antes de su entrada dos voladeros y dos gallineros separados. También hay que tener mucho espacio y muchas hembras para que la cohabitación se lleve bien. Bueno, pues ya te has dado cuenta cómo puedes solucionar el problema y por qué se pelean los gallos en tu corral. Ya sabes, eso de la jerarquía no solamente ocurre en el gallinero, ocurre también en nuestra vida. Siempre eso que digo, están los que dominan y los dominados. Pero sabiendo esas poquitas cosas que te he enseñado en el vídeo, estoy seguro que te va a venir de maravilla. Y ahora lo que te digo siempre, en Finca Casarejo, ¿qué pasa? Que queremos seguir creciendo contigo.